¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud, el diagnóstico Salud, que estamos aquí transmitiendo todos los miércoles, donde estamos llevando pues diferente información, todo relacionado hacia el beneficio de nuestra buena salud. Y pues me presento, yo soy el doctor Martín García Villanueva, soy director de la Clínica Médica Ángelus y mi especialidad es urología oncológica, sexología y experto en ozonoterapia. En otras emisiones hemos estado hablando ahorita que estamos con el tema del coronavirus, la forma de cómo poder prevenir y evitar tener una complicación si es que tenemos pues la mala fortuna de contraer este virus. Recuerden que es un virus que existe, que ahí está, hay que tomar las medidas pues de precaución, la sana distancia, usar cubrebocas, no estemos con otro tipo de, en lugares donde haya mucha congregación de gente y otras formas para poder prevenir este contagio, sobre todo aquellos que están en contacto con mucha gente. Pues hemos platicado sobre los grandes beneficios que es la ozonoterapia, ya que sabemos que el ozono es el más potente germicida que mata todo tipo de virus, bacterias y hongos. Esto pues ya está documentado en miles de estudios desde hace más de 60 años que se lleva la práctica de la ozonoterapia a nivel mundial. Esto lo estamos realizando a través de la aplicación directa de ozono y eso nos va a dar una mejor protección, dado que si hay algún tipo de afección, pues empieza a disminuir. Y además el ozono nos va a dar una mayor reforzamiento a nuestro sistema inmunológico. Entonces puede ser en forma directa, y la otra forma también para muchas gentes que no pueden acudir al consultorio, pues están las cápsulas de ozono. Estas cápsulas se toman una cada 12 horas y eso nos da un buen nivel de protección. Y la otra forma también, cuando la persona, pues sobre todo los que están en hospitales, en transporte público, donde tienen que estar en mucho contacto con otras personas, a pesar de que se trae el cubrebocas, pues tenemos el aceite ozonizado. Entonces una gota en cada fosa nasal, el hecho de que estemos oliendo el ozono nos da esa protección. Como sabemos, el virus pues es una micromolécula que está recubierta de una capa lipídica o de grasa. Del momento a alta temperatura o el mismo ozono diluye esta capa, pues entonces inactivamos la fuerza de este virus. Entonces es una de las formas como nosotros estamos dando esta mayor protección a todos ustedes. Para mayor informe nos pueden llamar al 51 190243 y ahí podemos darle mayor información. Y además también pueden consultarnos en nuestra página de Facebook como Médica Ángelus. Ya van a encontrar pues más videos, más información de todos los tratamientos que estamos haciendo ahí en la clínica, otros tratamientos alternativos de medicina regenerativa que estamos llevando a cabo. Me gustaría ahorita pasarles un video, se pueden pasar el video, de ver cómo es que actúa el ozono y nos puede dar este beneficio. ¿Sí podemos pasar el video, por favor? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Martín García Villanueva, director de la Clínica Médica Ángelus y soy especialista en ozonoterapia. En videos anteriores hemos estado explicando la importancia de prevenir el contagio del coronavirus y una de las mejores formas es a través de la ozonoterapia, ya que sabemos que el ozono es uno de los más potentes germicidas por su gran acción oxidante. ¿Esto qué significa? Que va a destruir o diluir la capa de grasa de los virus, evitando su reproducción, como también la membrana de otros microorganismos como son bacterias y hongos. Pero exactamente qué es la oxidación, les voy a hacer una demostración. Vean ustedes a través de este guante de látex. Vamos con esta jeringa a cargar de aire y vean ustedes, si yo lo aplico no pasa absolutamente nada. Pero esta jeringa la vamos a cargar con ozono. El ozono lo vamos a producir directamente de oxígeno. Este oxígeno pasa por este generador y a través de una acción de una carga eléctrica, esto se va a convertir el oxígeno en ozono. Ya una vez que tenemos esta carga de ozono, vean ustedes, vamos a aplicarlo directamente aquí y vean cómo inmediatamente destruye el látex. Esto mismo es lo que va a hacer con la membrana de microorganismos y la disolución de la grasa en los diferentes virus, en especial el coronavirus. Vean ustedes cómo se va diluyendo todo esto. Ahora, si esto yo lo coloco directamente en mi mano, no me pasa absolutamente nada, ni se enrojece, ni entorpece en nada. ¿Por qué? Porque mis células tienen una acción antioxidante, tiene esta propiedad, y por eso es bastante noble el ozono en mi organismo, que al final del tiempo, 15-20 minutos, el ozono se convierte en su estado natural, que es oxígeno. Vean nuevamente con puro aire,
en el látex y no pasa absolutamente nada. Entonces, una de las formas para mejor prevenir nosotros es la aplicación de la ozonoterapia. Para eso les recomendamos venir aquí al consultorio para la aplicación directa del ozono, o también la toma de cápsulas que tenemos con ozono, que también les va a dar mayor protección. Y para todas aquellas personas que están en contacto con mucha gente, lo que podemos hacer es la aplicación del aceite ozonizado. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Martín García Villanueva, director de la Clínica Médica Ángelus, y soy especialista en ozonoterapia. En videos anteriores hemos estado explicando la importancia de prevenir el contagio del coronavirus, y una de las mejores formas es a través de la ozonoterapia, ya que sabemos que el ozono es uno de los más potentes herbicidas por su gran acción oxidante. ¿Esto qué significa? Que va a destruir o diluir la capa de grasa de los virus, evitando su reproducción, como también la membrana de otros microorganismos como son bacterias y hongos. Pero exactamente qué es la oxidación les voy a hacer una demostración. Vean ustedes a través de este guante de látex. Vamos a, con esta jeringa, a cargar de aire y vean ustedes, si yo lo aplico, no pasa. ¿Qué tal amigos? Bueno, ya están viendo ahorita aquí este video que ya está repitiendo, con muchas ganas está repitiendo, pero bueno, ahí estamos viendo cómo estamos demostrando el efecto del ozono, su efecto tan oxidante en ese guante de látex, ves que inmediatamente lo va diluyendo. ¿Pero por qué en la piel no? Bueno, porque nuestras células son diferentes, tienen un sistema antioxidante y lo que nos va a proteger. Ese daño no nos lo va a generar dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque la administración del ozono tiene que ser de una forma, primero, administrada en microdosis, dependiendo de cada persona. Para eso es necesario quien lo tenga que aplicar, que sea gente, médicos, especialistas en esto, profesionales en ello. Lamentablemente hay gentes que lo están usando en forma indiscriminada y pues puede correr muchos riesgos. Tengan mucho cuidado con eso. Bueno, pues hoy vamos a hablar de también un tema muy, muy importante y para eso tenemos de invitados al doctor Dante López Vázquez. Él Dan es, nada más. Dan nada más. Dan López. ¿Dan López? Sí. Ah, Dan López. Vale. Sí. Él es neurocirujano, es de los grandes especialistas. Y platícanos un poco de tu carrera, por favor. Ok, claro. De hecho, bueno, la neurocirugía es una rama de la medicina que específicamente se enfoca a ver lo que es sistema nervioso central y tiene 3 divisiones, que son el cráneo, que es todo, bueno, todo lo que está dentro del cráneo, precisamente, cerebro, cerebelo, tallo encefálico, la médula espinal, en la segunda división. Cada una tiene ciertas divisiones y a su vez subespecialidades, ¿no? Y por último, la tercera división es el sistema nervioso periférico. Cada disciplina pues tiene sus maneras de abordarse, ¿no? Y sus diferentes técnicas quirúrgicas. Y precisamente neurocirugía sí tiene un campo bastante separado de la neurología. Tenemos temas en común y algunos temas que solo ven neurólogos y algunos temas que solamente ven neurocirugía. Ok. O sea, neurocirugía, a diferencia de el neurocirujano sabe todo lo de la neurología. La mayoría sí. Pero ya cuando se trata de tratamientos quirúrgicos es entonces la especialización del neurocirujano, ¿no? Así es. Oye, ¿cuáles son las principales causas de tu consulta? Ahorita, incluso con esta situación del COVID, las situaciones por las que la gente tiene que buscar ayuda son dolor de cabeza, epilepsia, dolor de espalda, el que incluye ciática, problemas de columna, básicamente, que son problemas que la gente no puede esperar, y en tercer lugar, epilepsia, ¿no? Son cosas que la gente tiene que arreglar, o, ya en último lugar, trauma. Fíjate que ahorita que dices el dolor de cabeza, mucha gente ahorita se está espantando, empieza a tener un poquito de dolor de cabeza, inmediatamente se espantan de que si pueden tener el COVID y que están infectados o no. Pues el problema del dolor de cabeza es multifactorial, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las principales causas del dolor de cabeza? Precisamente al ser multifactorial, como pacientes hay que saber que en una consulta es un síndrome más bien, ¿no? El dolor de cabeza, es decir, se puede ver a un montón de cosas o podemos explorar muy bien al paciente, estudios y todo, y no encontrar nada. Es como la punta del iceberg, ahí está ahí eso y abajo hay un mundo de cosas, ¿no? Un iceberg de cualquier forma, puede a veces, más rara vez, ser por un tumor, que tiene el colesterol, triglicéridos, ácido úrico, o a veces nada más es una cosa, digamos, que genética, ¿no? El paciente tiene genética para tener migraña, por ejemplo, y no hay nada detrás como un problema, ¿no? Y nada más se le da tratamiento médico.
Ok, si no han tenido ustedes dolores de cabeza, de repente empiezan con este dolor, primero no se espanten y vayan a que entrar en el terror de que vaya a ser coronavirus ni nada de eso, ¿no? Entonces hay muchas formas o muchas causas de ese dolor de cabeza y muchas veces va acompañado de otros síntomas, como cuáles. Sí, claro, de hecho el gran problema del dolor de cabeza es que quitar el dolor realmente es lo de menos, así sea parte de un tumor, que sea por colesterol. Yo le doy un analgésico o analgésicos adecuados al paciente. Un colesterol alto aumenta también el dolor de cabeza. Sí, el colesterol es uno de los que se dice grandes asesinos silenciosos. Puede pasar toda la vida sin dolor, pero ocasionalmente puede tener un dolor pasajero y luego disminuye solito. Okay. Así es, entonces cuando un paciente tiene dolor de cabeza, precisamente quitar el dolor es lo de menos. Yo no tengo un paciente que no se le quite el dolor de cabeza, pero lo que sí hay que tener cuidado son de los síntomas satélite, podríamos decir. Ver primero que no tenga datos de alarma neurológica, que nos haría pensar que algo está creciendo dentro de la cabeza, un tumor, un cisticerco o infecciones, una malformación arteriovenosa pudiese ser. O de repente, por ejemplo, ver que el paciente no tenga alguna anomalía metabólica, precisamente como colesterol, triglicéridos, ácido úrico y glucosa, que pues lo mejor ante cada paciente tenga o no datos de alarma es hacerlos. Y aquí en México, podría decirlo a manera de chiste, pues no, tiro por viaje, tienen o colesterol, triglicéridos, ácido úrico y glucosa. Pero estamos hablando de un dolor de cabeza crónico, ¿no? Que constantemente está el dolor. Un dolor ocasional, pues no hay que hacer mucho énfasis, ¿o sí? De hecho, digamos, esta cuestión metabólica se lo hago a todos los pacientes, sea agudo o crónico el problema, porque a pesar de que nos lo dicen desde el primer año de medicina hasta el último, lo vemos en internado o servicio, el paciente que le tomo esto tiene o colesterol, algo. Entonces, aunque últimamente no sé el problema, se los trato. Digamos, porque entre unos 20 años le va a dar unos infartos, no lo sé, se los trato. Sin embargo, los síntomas siempre hay que darles una jerarquía. Lo primero que descartamos es urgencia neurológica, y esta urgencia neurológica son 4 síntomas que hay que aprendérselos o signos, porque si no están, pues yo me dejo de preocupar, pero si están, me tengo que preocupar. Entonces son que el dolor vaya aumentando de intensidad o frecuencia, de preferencia que no se quite, y si despierta en la madrugada al paciente con náusea y vómito. Ese es uno. Epilepsia. Náuseas o vómito. Náusea y vómito. Okay. Un dolor de cabeza, salvo que ya esté diagnosticado como migraña, la náusea con el dolor de cabeza es un dato de alarma. De ahí en fuera, por ejemplo, la epilepsia es el segundo. La focalización neurológica, que nos referimos a que haya un fallo motor, tanto, por ejemplo, de los esfínteres, que se haga un pipí o popó, que no pueda mover un brazo, la cara, o no pueda ver, oír o hablar. A eso nos referimos con un fallo neurológico. Y por último, que el paciente esté todo dormido. No me refiero con esto a que tenga muchos sueños, sino que llegue al consultorio y literalmente esté dormido y nos cueste trabajo. Le hablemos y despierta un rato y se vuelve a dormir. Eso nos hablaría de que hay un proceso dentro del cerebro y sería lo primero que hay que descartar. Y de ahí, por ejemplo, ver, por ejemplo, cuándo se le presenta, a qué hora, si es todo el día, qué tan fuerte. Oye, pero el dolor de cabeza es igual, o puede ser en toda la cabeza, porque a veces es frontal, a veces en la parte de atrás. ¿Eso nos da alguna pista de algo? ¿O el dolor de cabeza es indiferente? Sí, ocasionalmente, dentro de semiología, sí nos orienta un poco. No es definitorio en cuanto al diagnóstico. Por ejemplo, la migraña viene de la palabra hemicrania, que es de la mitad de la cabeza. Sin embargo, en grandes series de miles de pacientes, se ha visto que puede ser un cuarto de la cabeza, solamente focalizado a un ojo, o puede ser de ambos lados, o cambiar. Por ejemplo, sí. La cefalea tensional comúnmente es como si nos estuviera apretando un cinturón, o presión en las partes laterales, o en la parte donde hay músculos, sobre todo, se siente esa presión. Hay dolores inespecíficos, por ejemplo, y en general digamos, el sitio en el que está no es lo que nos determina un tratamiento, pero sí nos ayuda a hacer el diagnóstico final. Hace un momento comentaste, una de las causas es el cisticerco. ¿Aún es muy común ver el cisticerco aquí en nuestro medio? Relativamente. Por ejemplo... Porque era muy común hace todavía unos 30, 40 años. De hecho, hace unos años, 2, 3 años, me enteré que había alguien que estaba haciendo una vacuna contra cisticerco y no encontraba pacientes con cisticerco. Aunque en hospitales de concentración, por ejemplo en el Hospital Juárez, ahí cada semana hay al menos un paciente con cisticerco y se le hacen diversos procedimientos, depende de dónde esté el cisticerco. Bueno, es buena noticia, ¿no? Que ya no hay tanto cisticerco, ¿no? Así es. Ahora, hasta en los centros de salud... Pero no por eso entrarle de lleno a las carnitas, no, claro, hay que tener cuidado. Todavía en algunos pueblos he oído que le gusta a la gente, le dicen la carne con grano, y ese grano es precisamente el cisticerco.
¿Y para qué piden eso? Dicen que sabe más rico, pero pues ese grano puede ser cualquier tipo de infección. Hay cisticerco y otras infecciones, ¿no? Que pueden incluso establecerse en el sistema nervioso central. Ah, ok. Pero bueno, qué bueno que no hay tanto ya cisticerco. Entonces, Sí. siguiendo con con el dolor de cabeza. Cuando entonces ya es constante, siempre hay que recurrir para hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? Sí, claro, aquí es importante saber que Y no precisamente- autorrecetarse, porque empieza con dolor. Claro, así es. otro de los grandes problemas, ¿no? Porque el hecho de estarse autorrecetando lo único que hacen es agravar un problema o dejar, si es Sí, un claro. problema tumoral, pues que siga creciendo, o un problema vascular que pueda terminar en Así una es. hemorragia, etcétera. Entonces, jamás estén autorrecetando cuando tengan dolor de cabeza, migraña, lo que ustedes lo quieran llamar. Siempre es importante un chequeo con el especialista, porque cuando ya la situación está muy avanzada, ya pues es mucho más complicado poderlo resolver. Así es. Sí, digamos, habría que distinguir entre dolor agudo y dolor crónico. Las encuestas que se hacen a nivel mundial dicen que al menos la mitad de población mundial ha tenido al menos un dolor de cabeza durante su vida. A veces da por no comer, por no dormir, por tomar mucho café. Puede darnos un dolor de vez en cuando, pero pues las causas las vemos, ¿no? Tomé mucho café, no he comido, me insolé, no he tomado nada de agua. Pueden ser causas episódicas, de vez en cuando nos da. Pero cuando el dolor ya es constante, digo, también puede haber muchos tipos de dolor, tanto cefalea tensional, migraña, la cefalea de tumor, clásicamente es la cefalea que lleva años y puede ser leve. Incluso he visto pacientes que tienen tumores del tamaño de mi mano dentro de la cabeza y toda la vida han tenido un dolor leve de cabeza. Y son tumores que asombra el tamaño por la lentitud con la que crecen. Así que precisamente hay que ver la causa crónica, pues. Muy bien, pues ya nos queda claro lo del dolor de cabeza. Otra de las patologías que mencionas que ves con mucha frecuencia es la ciática. Toda la gente, muy gran cantidad de gente se queja de la ciática. ¿Realmente es ciática o hay que hacer un diagnóstico diferencial de otras? Aquí hay que ver algo importante. Hace tiempo se hablaba de la corrupción entre médicos, ¿no? Digo, hay médicos, sí, conozco uno o dos dentro de cientos que opera hasta una gripa, ¿no? Entonces, sí es importante, por ejemplo, que en estos medios se hable de cuándo es más probable que un paciente se tenga que operar, por ejemplo, de una ciática. Si el dolor se recorre, digamos, desde lo que es el glúteo hasta el pie, eso habla de que está siguiendo una raíz. Las raíces nerviosas tienen una distribución matemática, por así decirlo, sabemos exactamente por dónde está pasando. Si a mí el paciente me dice que la molestia está en hombro, yo sé que la patología debe estar en el quinto nivel cervical y ahí busco la patología. Si está en cualquier otro nivel, a lo mejor ni siquiera tiene que ver con su dolor. Igualmente la ciática, por ejemplo, aquí son L5, S1, niveles lumbosacros, y tengo que ver que, por ejemplo, si el paciente tiene una hernia en L1, lumbar 1, no tiene nada que ver con una ciática, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, hay que ver que la ciática no se presenta por sí sola, ¿no? Es consecuencia de una hernia. Generalmente a nivel lumbar. A nivel lumbar. Entre las vértebras se empieza a desarrollar la hernia y esa es la compresión que se hace en el nervio ciático, es donde empieza el dolor, ¿no? Es lo más común. Un golpe, una caída, que es lo que puede generar eso. Sobre todo si el paciente tiene, por ejemplo, antecedentes de que tenga osteoporosis. Por supuesto, es mucho más frecuente que hasta el piquito de un hueso que se está aplastando o el mismo disco que se sale aplaste el nervio. Mucho más raro es que tengan un tumor o una infección a ese nivel y pudiese dar datos de ciática. ¿Qué tan frecuente es el tumor a ese nivel? Más que nada se ve en tercer nivel. Es raro, digamos de 30, 40 pacientes con ciática, a lo mejor en tercer nivel se ve un paciente con tumores. Y eso porque ya lo fueron refiriendo desde tal vez un médico general por aquí, otra clínica por allá. Así que a nivel particular, de hecho es raro. Yo he visto tal vez durante 5 años 2 pacientes con tumores a nivel lumbar. Okay. Pero en hospital se ve, es cosa de que operas 3, 4 pacientes al mes con tumores a nivel lumbar. Ok. Oye, bueno, entonces vemos que para el problema de la ciática es más frecuente en hombres o en mujeres. En realidad es casi igual. En este caso, por ejemplo, un factor son los trabajos pesados, porque es más frecuente que un hombre sea albañil. Digo, 90% de los albañiles son hombres, por ejemplo. Digo, son bultos de 50 kilogramos, que a veces se los dejan caer de un piso. Digo, entre juegos se echan pesos muy grandes, ya sea los bultos de cemento, etcétera, ¿no? que cargan. Y eso, por supuesto, ocasiona problemas. Por ejemplo, estas cosas del skateboard o las danzas que se hacen sobre la cabeza.
De repente baila la gente y veo que se aplasta sobre su cabeza. Las vértebras cervicales son chiquitas, las vértebras lumbares son grandes por el peso que reciben, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si uno carga a otra persona encima y tiene una osteoporosis, pues seguramente va a sufrir un aplastamiento vertebral, ¿no? En realidad, por ahí el peso tendrá algo que ver, la osteoporosis, por ejemplo, tendrá algo que ver. O sea, el sobrepeso es determinante para esto, ¿no? Sí, claro, de Sí. hecho, ahí es algo importante. Todo paciente, independientemente de dónde tenga una hernia, o incluso si es problema de rodillas, está la misma indicación. 500 miligramos que bajen de peso le va a ayudar. Y la otra es hacer ejercicio. Es diferente bajar de peso a aumentar la masa muscular. Y ambas cosas hay que hacer en un paciente o que le duela las rodillas o que le duela la columna. ¿Por qué? Porque es carga que deja de uno de tener. El ejemplo que siempre les pongo es, por ejemplo, si te voy a cargar un bebé, no lo cargas 3 horas porque tienes que soltarlo para descansar tus brazos. Se cansa uno. Y un bebé pesa 2 kilos, 3 kilos, ¿no? Entonces, lo mismo, cuando uno baja 1 kilo, 2 kilos y aparte sube un poquito de músculo, ese descanso se siente en cualquier patología de columna o de rodilla. Ahorita me quedé pensando en las lesiones de columna. ¿Qué tan frecuentes son estas lesiones en aquellos chavos que se avientan el bungee? Es que es un jalonazo, claro. es un tirón ese, ¿no? Es bastante frecuente, de hecho... Es peligroso eso. Sí, digo, la gente dice, ay, no existe COVID, pero bueno, ¿quién está en la puerta del hospital viendo, sí, ya le diagnosticaron COVID, ya le diagnosticaron hernia cervical? Por supuesto, la gente no se entera de lo que hay en los hospitales, llegan cosas súper raras, ¿no? Si yo no he visto una mordida de perro, diré que no lo hay, pero lo mismo pasa con el bungee. Yo he visto muchos pacientes que llegan con lesiones cervicales, ¿no? Que le llaman esguinces, por ejemplo, que no llega una lesión grave, pero el músculo se estiró y queda una lesión. Es un jalonazo el que se da ahí, ¿no? Así pero es. Ya sea que se avienten de cabeza o sujetos de la cintura, es la misma. Es un mecanismo de latigazo, incluso ha habido más raro, pero lo hay, que cuando el movimiento de cabeza de chicote es muy fuerte, se aplastan las vértebras. Entonces hay veces que incluso se ha requerido pues, quitar toda la vértebra y se mete ahí un tubito de titanio para mantener ese espacio, ¿no? Y sí existen lesiones. Una mala aventada de bungee es casi lo mismo que ir a alta velocidad en carro y sufrir un mecanismo de latigazo, ¿no? Así es. Es como sufrir un accidente, pues. Así es, y es bastante frecuente. Bueno, aquí viene toda la siguiente pregunta. En los accidentes, cada vez que hay un choque, también es muy frecuente entonces la lesión en cervicales, ¿no? Sí, así es. De hecho, hay un protocolo de trauma. Todo paciente que haya chocado, aunque inicialmente no tenga problemas, se le toma una placa de columna cervical, una placa de columna lumbar y pelvis. Qué bueno lo que dices. Sí. O sea, me chocaron o choqué, no siento nada. No importa que no sienta nada. Sí, Tienes claro. que hacerte el estudio no siempre va a doler. O te va a doler 2, 3 días después, ¿no? Sí. Ok, entonces hay un accidente, tienes que hacerte ese estudio. Sí, generalmente, sobre todo si fue un accidente fuerte, ¿no? Ocasionalmente, digo, si llega un autobús de gente que chocó, pues sí se prioriza, pero en realidad si soy el único que iba junto con un copiloto, en la medida de lo posible hacer al menos una placa de cuello, que es lo primero que se lesiona por este movimiento. Ajá. Y a veces se encuentra, a veces no se encuentra nada, a veces se encuentran vértebras aplastadas, etcétera, ¿no? Sobre todo si hay dolor, al menos un esguince se puede diagnosticar y a veces con dolores no tan fuertes puede haber lesiones vertebrales de importancia. Ok. Pues bueno, eso uno de los problemas también muy relativamente frecuentes, esto del problema de las cervicales por traumatismos, claro. ¿no? Oye, otro de los problemas, ahorita que al principio comentabas, las epilepsias, ¿qué tan frecuentes son las epilepsias? Es bastante frecuente, de hecho... ¿Se corrigen, se curan las epilepsias? No se cura. Algo que el paciente debe saber que no es como una gripa que una semana se quita con o sin tratamiento, sino que una epilepsia es, como conoce la gente la diabetes, es algo que dura toda la vida. Por supuesto, ¿A qué edad empieza la...? no hay edad. No hay edad, no. No hay edad. De hecho, hay niños que nacen con epilepsia por diversas razones, ¿no? Que ya el bebé nace con epilepsia y hay personas que lo van desarrollando en la pubertad, por ejemplo, por cambios hormonales, en la edad adulta, por ejemplo. ¿Cuál es la causante de la epilepsia? En el caso de niños, pues ya es cosa hereditaria. Algo que estuvo mal en el cerebro por cuestiones dentro del útero. Sí, o que ya lo traen heredado, algún gen mal o algo. ¿Se puede heredar en la epilepsia? Sí, es más probable que un padre con epilepsia tenga un hijo epiléptico. También hay varios tipos de epilepsias y entre cada uno hay diferentes grados de posibilidades en que se puede heredar al hijo. Okay. Pero no es una regla tampoco. Sí aumenta un poco el riesgo en ese sentido. Y puede empezar a diferente edad, digamos, a lo mejor empieza en la pubertad o incluso ya entrando a la edad adulta. Así es. Pues yo pensé que nada más era de la pubertad en adelante, ¿no?
No, y de hecho... En los adultos sí. mayores es que nunca habían tenido epilepsia, ¿puede presentarse también? Ahí es un caso especial, precisamente, que bueno que se toque ese punto. En un adulto mayor, precisamente ya pasó, digamos, es como lo que dicen ya de viruela de viejo, ¿no? Ajá. No debería de dar, precisamente a esta edad. Lo que hay que sospechar en un adulto que tenga o epilepsia, insomnio o zumbido de oídos es que haya microinfartos. Y las causas de microinfartos precisamente son lo que hablábamos hace rato: colesterol, triglicéridos, ácido úrico y glucosa, porque van tapando las arterias y donde se tapa una arteria muere un poco de tejido, pero en el caso del cerebro crea una zona de irritación. Entonces, cuando yo veo un paciente de la tercera edad con epilepsia y que no tiene ninguna otra cosa, pues sospechar, entre otras cosas, microinfartos. Por supuesto, digamos, un tumor que salió en la edad 30 años y si el paciente tiene 60 años, pues ya a lo mejor ya creció y pudiese ser la causa, por lo que, de todos modos, si yo sospecho microinfartos, le tomo una resonancia y ahí va a salir si son o microinfartos o alguna otra patología, o en su caso no tenga nada el paciente, ¿no? Y sea pura epilepsia. Oye, y otro de los temas también, ya hablando de la tercera edad, o ni tanto de la tercera edad, pero ya en edades adultas, los problemas del Parkinson. ¿Qué tan frecuente es el Parkinson o ha sido más frecuente últimamente? Es bastante frecuente, de hecho, muchos pacientes lo confunden con temblor, por ejemplo, de la edad adulta, no es tan fuerte, llega a ser también causado por microinfartos, entonces no es muy grave, no avanza rápido. También es una patología que se da más en pacientes ya entrando a tercera edad, aunque no es tampoco raro en jóvenes. No es tan frecuente como todas las que hablamos, pero sí se ven pacientes. Y en hospitales de concentración, un tercio de los pacientes son de Parkinson precisamente. Entonces, aquí para saber que hay Parkinson, hay muchos síntomas, incluso a veces hasta la anosmia, como ahorita por lo del COVID, pero hay una triada con la que inicialmente yo sospecho que el paciente es Parkinson hasta no demostrar lo contrario, que es temblor. El temblor es un temblor que se llama en cuentamonedas, puede ser en la cabeza también, pero generalmente como si uno estuviera teniendo una pila de monedas y las estuviera lanzando. Este es el temblor en cuentamonedas. La rigidez, que se nota porque yo agarro al paciente y se siente rígida sus articulaciones. Y la bradicinesia, que quiere decir bradilento, quineto, movimiento. El paciente camina y camina lento, le cuesta trabajo empezar el movimiento y también a pararse. Es decir, para parar de caminar lo hace lento, de tal modo que el paciente pues, puede caerse porque le cuesta trabajo parar el movimiento precisamente. Pero entonces esos movimientos es de toda la muñeca, de toda la mano, pero cuando son dedos, cuando son pequeñas zonas donde empieza a haber este movimiento, ¿no es Parkinson eso? Realmente, digamos, en esto de la rigidez habrá que valorar al paciente. Hay muchas veces que el paciente ni siquiera se da cuenta, ¿no?, que está rígido. Incluso un médico que no es experimentado a lo mejor lo pasa porque el paciente o está enojado o que no es cooperador. Entonces sí hay que tener cierta pericia, un poco al menos, para saber cuándo el paciente realmente está rígido. Y digamos, habría que explorar articulaciones grandes, muñeca, codo o rodilla, por ejemplo, y puede ser unilateral. Es decir, de hecho, cuando es unilateral es un poquito más sugestivo que sea Parkinson, ¿no? Que nada más un lado esté rígido, sea un lado el que tiembla, aunque pudiese ser bilateral, pero sí es uno de los... Generalmente Parkinson es unilateral. La mayoría de casos que he visto son unilaterales, pero sí hay Parkinson bilateral, por supuesto. Sí. Pero entonces, si empieza a temblar un dedo o dos dedos, eso no es, o así se puede empezar. De hecho, cualquier causa de temblor, al menos aquí en México, para empezar, lo primero que habría que sospechar es Parkinson. Digo, sí estudiar al paciente, y puede haber varias causas de temblor por afecciones del sistema nervioso. Pero sí, la primera causa, cuando un paciente, veo causa de por qué consulta el paciente temblor, pues voy a estudiarlo como si fuera un paciente de Parkinson. Entonces voy haciendo preguntas, descartando precisamente que sea esta patología. Y se controla, pero no se cura el Parkinson. Así es, de hecho, hasta el momento no hay un medicamento que pare la enfermedad. Hay algunos estudios, pero todavía están en fase de pañales, podríamos decirlo así. Son prometedores, pero no han decidido nada todavía. La mayoría de los estudios tienen la finalidad de que el paciente tenga una calidad de vida básicamente normal, pero no paran el padecimiento. De hecho, con el paso de los años, más bien hay que ir aumentando la dosis de los medicamentos. De hecho, la enfermedad es progresiva, no puede estancarse a menos que se esté con los tratamientos. Y a pesar del tratamiento, ¿sigue siendo progresiva o sí se puede detener? No, sí, a pesar del tratamiento sigue siendo progresiva. Sigue siendo progresiva. Si no es progresiva, yo sospecharía, por ejemplo, una causa como microinfartos. Algunos infartos en la sustancia negra del tallo encefálico, que precisamente es en la que se afecta el Parkinson, nada más que en el Parkinson se afecta porque se va muriendo
y todavía no se aclara exactamente por qué. Hay muchas teorías y artículos que están bien diseñados, pero todavía no está totalmente establecido el origen del Parkinson. Se sabe que se está muriendo la sustancia negra. En el caso, por ejemplo, de pacientes que no avanza la enfermedad, yo podría sospechar que, entre otras cosas, tuvo o está teniendo microinfartos. Entonces, el paciente puede durar muchos años sin que realmente la enfermedad se haga más grave, por ejemplo. Y en el caso de los Parkinson verdaderos, pues son pacientes que cada 3, 4 años que el paciente decrece su calidad de vida y va necesitando progresivamente mayor medicamento. Sobre todo cuando el paciente es joven, progresa más rápido. El paciente de tercera edad progresa un poquito más lento, pero progresa. Oye, ¿qué sabes tú sobre el tratamiento del Parkinson, pero con células madre? Las células madre en aplicaciones del sistema nervioso, ¿qué tan factible es? Aquí es importante, sí hay aplicaciones con células madre. Hay varios estudios, de hecho ya tiene mucho tiempo, en los que se han intentado llevar células madre al tallo encefálico, se las hace migrar, digamos, el último... ¿Pero células madre bovinas, sí, o pluripotenciales? No, de hecho desde el mismo cuerpo. Hay varios estudios. Sí se pueden inyectar células madre, nada más que realmente la idea sería cómo van a llegar al sistema nervioso central. En definitiva, sí las hay. Nada más hay que ver cómo se están metiendo al paciente. Si se le meten por la sangre, realmente va a ser muy difícil porque ¿cómo va a saber la célula que tiene que llegar allá? Entonces se tiene que recubrir con una cápsula, precisamente como estabas hablando del virus, una cápsula lipídica que tenga señalizadores para que vaya por un camino muy específico. Se llama liofilizado. Pero eso todavía está bastante lejos de ser una aplicación que se haga, digamos, en un tercer nivel incluso, que se inyecte y llegue. Las células madres generalmente cuando se aplican son generalmente en un hospital de tercer nivel. Es caro, no va a salir en 5,000 pesos. No, es carísimo. 70, 80,000 pesos o más. A lo mejor en un hospital salen en 30,000 si es que ya hubiera la tecnología, que de momento no se está aplicando en ningún lado ahorita, al menos de manera ya del diario, ¿no? Pero bueno, idealmente sería de manera quirúrgica en el sitio, ¿no? Uno de los más prometedores que comentaba ahora, por ejemplo, el epitelio de la nariz es uno de los que está produciendo neuronas, se ha estimulado y se producen neuronas y se hacen migrar de manera retrógrada. De hecho, por método magnético hacia el tallo encefálico y se establecen ahí las células. Pero los resultados no son concluyentes, pues, ¿no? Todavía no es un tratamiento que ya sea definitivo para este problema. Pero entonces ya existe ahorita los estudios donde se está utilizando estas células madre ¿y qué beneficios son los que se han obtenido hasta ahorita? Ha habido mejorías parciales, de hecho, con las células madre, porque lo reportan, pero realmente como no es un estudio, que se puede hacer a gran escala, realmente aún todavía no tiene el grado, digamos, como para que se pueda difundir más. Exactamente, o que se pueda aplicar en general. En fase de experimentación. Sí, está en fase de experimentación. Se ha visto ratones que les inducen Parkinson y mejoran mucho, ¿no? Pero pues ratones, gatos, algunos animales que ya genéticamente se programan para que tengan esas enfermedades y mejoran. En el humano ha habido algunos experimentos, pero realmente no son concluyentes, al menos con células madre. Muy bien. Otro de los problemas también neurológicos muy presentes es la demencia senil, ¿no? O el Alzheimer. ¿Hay diferencia entre demencia senil y Alzheimer? Sí, por supuesto. La demencia senil es un problema que se da por la edad precisamente, a veces sin que haya nada más que un deterioro normal por la edad. En este caso, por ejemplo, algo que... Siempre vamos a tener ese deterioro mental. Tal vez no siempre, pero la mayoría de pacientes empieza con un deterioro mental que se podría catalogar como una demencia leve. Esta demencia senil, decimos que yo lo he visto en pacientes de entre 80 y 90 años, que dice uno, puede uno tener lo que sea, ¿no? Pero bueno, aquí en México, hablando de Alzheimer, el Alzheimer es una enfermedad que cuando me dicen tengo Alzheimer, tengo que esperar que mi paciente muera, incluso dentro de 15 años. Es un paciente que me dice, es que hace 20 años le diagnosticaron Alzheimer. Por supuesto que no tiene Alzheimer, y aquí en México me mandan a cada rato pacientes con Alzheimer diagnosticados de todos lugares, tanto públicos como privados, y lo mandan como paciente de Alzheimer. Y de hecho el paciente tiene demencia vascular. Los estudios, y precisamente y el paciente con colesterol, triglicéridos, ácido úrico y diabetes descontroladas. ¿Y por qué le dicen que tiene Alzheimer? Porque al Alzheimer, aquí en México al menos, nada más le dan uno o dos medicamentos, memantina, por ejemplo, que sirve para mejorar la memoria en este caso, y sí mejora el paciente con cualquier tipo de demencia, pero bueno, ya no le hacen nada. Y en el caso de demencia vascular,
hay que estudiar al paciente precisamente colesterol, triglicéridos, cosas en sangre y estudiar corazón. ¿El Alzheimer puede ser hereditario? Así es, existe un porcentaje de pacientes con Alzheimer hereditario y por supuesto también existen pacientes que pueden tener padres con Alzheimer y que no lo van a tener. Oye, ¿y qué tanto ha sido últimamente más la incidencia del Alzheimer? ¿Se ha visto un incremento importante o se ha mantenido? Es un gran problema porque, de hecho, los pacientes que se reportan, digamos, incluso en el CIE-10 y todo esto de seguimiento epidemiológico, se han reportado muchos pacientes que tienen como Alzheimer y realmente tienen demencia vascular y son cosas totalmente diferentes. El Alzheimer es un paciente que va a morir en 15, 20 años porque se le olvida comer, se le olvida a qué horas tiene que ir al baño, se le olvida quiénes son las personas y es algo progresivo que cada año o cada 2 años yo puedo ver una prueba en un mini mental test, que son 20 preguntas, 30 preguntas, que cómo va descendiendo 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Y realmente cuando llega a tener el mínimo de puntaje, pues realmente el paciente está cerca de ser casi un vegetal, ¿no? Apenas se mueve, le tengo que recordar que tiene que mirarme, va deteriorando. Y en cambio la demencia vascular, yo trato bien al paciente metabólicamente, es un paciente que en algunos años se puede estabilizar y ya no avanzar. Ok. Es un grave problema esto de la demencia, ¿no? Porque independientemente de que sufra el paciente, yo creo que sufre más los que están en torno al paciente, los que tienen que estarlos cuidando, que es pues todo el tiempo completo necesitan de la atención del familiar, que luego también se hace un caos, un grave problema, ¿verdad? Para el cuidado de estas personas, ¿no? Sí, claro. Hay tecnologías, por ejemplo, como los zapatos con GPS, ¿no? Para que no se pierdan incluso. ¿Ah, sí? Pero sí. Sí, de hecho, ya ahorita están saliendo tenis con GPS, digo, para que no te raten o no te pierdas, ¿no? Y lo puedes seguir por celular, ¿no? Incluso para pacientes de tercera edad sin demencia, por ejemplo, pero que pues, fácilmente se pueden perder en una ciudad que vayan de visita, están esos zapatos con GPS. Pero bueno, sí requieren bastante atención, sobre todo cuando es demencia avanzada. Afortunadamente la mayoría de pacientes consulta cuando de repente, por ejemplo, apenas hay datos de que o se está perdiendo un poco, no reconoce las calles, etcétera. Pero es raro realmente que un paciente consulte ya que tenga una demencia bien establecida. Pero ¿cómo podemos prevenir este tipo de demencia, ¿no? Porque de repente estás haciendo cosas, se me olvidó y claro. Cosas de inmediatas se te olvidan. ¿Eso es normal o puede predisponer una demencia más Hay adelante? cierto tipo de cosas que se pueden presentar de manera normal. Digamos que se me olvidaron ¿Cuándo las debo llaves? de preocupar? Si, pues ya me claro. estoy... Sí. Primero, no preocuparse cuando son las llaves, la estufa, el boiler. Digo, de repente siendo uno apurado, pues se le van a olvidar cosas, ¿no? Que dejé las llaves dentro del carro, son cosas que nos suceden a todos, incluso solamente por andar apurados. Me debo de preocupar cuando, por ejemplo, no reconozco una casa, calles que normalmente transito me pierda. Por ejemplo, de repente hay gente que dice que perdió dinero y realmente pues no perdió dinero, que le roban cosas. Ese tipo de cosas ya no están hablando de un proceso demencial. La demencia como tal es pérdida progresiva de las funciones intelectuales, que son el juicio, saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Por ejemplo, si soy un poco impertinente, eso es algo como falta de juicio porque no estoy actuando de manera adecuada en el lugar adecuado, ¿no? Abstracción, por ejemplo, que se parece un avión a una mosca. Cosas que el paciente confunda en cuanto a raciocinio, nos hablan de demencia. Si ya no puedo dar bien el cambio, también me habla de las cuentas matemáticas, eso entra dentro de demencia, y la memoria, por supuesto, sobre todo a corto plazo, que ya te expliqué varias veces una cosa y se me olvida, eso ya puede empezar a marcar un foco de atención. Así es. ¿Cómo prevenir esto, no? Aquí la idea es, puede que el paciente no tenga nada, pero si nos llama la atención, sobre todo en un paciente por ahí de 50 o 60 años que tenga un problema así, tener una consulta neurológica y al menos ver si metabólicamente está bien. Si el paciente tiene precisamente colesterol por los cielos, triglicéridos o tiene diabetes, solamente por tener diabetes, porque la mayoría están descontrolados, pues los que me han tocado ver, ya está predispuesto el paciente a tener demencia, porque se van tapando las arterias. Entonces, si el paciente ya tiene cualquiera de estas alteraciones metabólicas, es más probable que lo tenga. Y si tiene alteraciones de memoria y demás, pues tener una consulta y ahí se estudia bien al paciente. Oye, ¿y qué tanto es importante el hacer ejercicios mentales como los crucigramas, estar haciendo cuentas? ¿Qué ejercicios son los que realmente nos funcionan o es nada más perder tiempo? De hecho, no, sí hay beneficio en ello. Hay varios estudios
que se ha visto menor progresión del Alzheimer, incluso ya... Y sin padecer la demencia, ¿no? Ya, sí, desde luego. De nada que estemos de repente ponernos... digo, porque muchas veces, y en esta época se nos ha quitado ya la buena costumbre de leer, de hacer cuentas con la facilidad de internet, de teléfono y todo eso, pues ya cada vez es menos la forma como estamos pensando, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Toda esta tecnología sí nos puede llevar a una deficiencia cognitiva. Sí, de hecho el celular, porque perdemos tiempo en cosas que realmente no van a fortalecer nuestro intelecto, ¿no? A lo mejor me compré un celular para leer un libro, pero digo, ¡ay, Facebook! Y ya perdí ese objetivo, ¿no? Entonces, aunque uno diga, no, pues es que puede uno retar el cerebro, pero realmente, precisamente la mercadotecnia es para que uno se entretenga y compre, ¿no? Entonces, la idea es leer libros, Y ¿no? ahorita que estamos con la de la tecnología, ¿qué tanto se afecta el nervio óptico? Sobre todo los chavos, bueno, no los chavos, también todos los que estamos metidos en el celular, en la laptop, en la internet, en la computadora. ¿Qué tanto afecta a la visión? O también a nivel neurológico, ¿no? Ahí habrá que es por grupo de edades. Los más afectados son los niños porque la interacción con el entorno es definitiva y ahí la afección con los niños sí es grave. Un niño, de hecho, menor de 5 años, no se le debería dar el celular y se hace así como si fuera un dulce, una paleta o como si yo fuera mamá. Entonces se afecta gravemente el desarrollo con el medio y por supuesto son adultos que de cierta manera tienen rasgos disfuncionales. En el niño más grande o en el adulto ya no hay tanto problema. En ese sentido, salvo la dependencia en sí, como tal, el daño que se pudiera ocasionar a la vista no es mayúsculo, salvo, por ejemplo, que ahorita es muy común el problema de que los chavos se desvelen hasta las 4 o 5 de la mañana viendo Facebook, algunas... O en sus juegos, ¿no? En sus juegos, sí, que también eso es muy perjudicial para los chavos, ¿no? Sí, digo, en cuanto a tiempo y todo, como tal no es algo constructivo. Da ciertas habilidades, digo, habrá quien le paguen por jugar, habrá quien sea mejor cirujano porque a lo mejor le gustaban los videojuegos y controle mejor una consola quirúrgica, pero no es algo definitivo, ¿no? Ok. Pues qué interesante toda esta plática, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde te pueden localizar? Ahorita tengo el consultorio, está en el Hospital de Jesús, a 2 cuadras del Zócalo. En el centro, sí. Qué bien. Ahí seguimos dando consulta. Digo, generalmente veo cosas mayormente urgentes, como las que hemos estado viendo, dolor de cabeza, dolores de columna, epilepsia, por ejemplo, o traumas, de repente me llaman. ¿Tus redes, tus teléfonos? Sí, para servirles, que estoy con mi nombre, Dan López, en internet, y también tengo mi página de neurocirugía, en la Ciudad de México, se llama en el Facebook, Neurocirugía, Cerebro y Columna, CDMX está en Facebook, donde igual de repente posteo contenido o igual... ¿Y tu página? Así es. ¿Así es? Sí. Ok, pues ahí tienen todos los datos para que ustedes puedan consultar al doctor Dante y pues no lo dejen en saco roto y pues nunca está de más un buen chequeo. Yo me despido, yo soy el doctor Martín García Villanueva, director de la Clínica Médica Ángelus. Estamos en el 5119-0243 y por Facebook como Médica Ángelus. Doctor, muchas gracias. Esperamos verte pronto por acá con otro tema. Gracias, amigo. Nos vemos la próxima semana. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en Línea.